Muy bien, pues damos inicio a la sesión síncrona de la semana 3. Estamos con el grupo 45 de la generación 27 y soy la licenciada Fanny del Carmen Ramos Solís, su asesora virtual. En esta semana estamos ya revisando algunos temas acerca de las perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. Es decir, estamos en la unidad 3. Cabe señalar que los temas que estamos viendo ahorita o que se van a ver ahorita es un seguimiento de lo que se ha visto en semana 1 y semana 2 para ir integrando la información y en la semana 4 podamos ver con mayor claridad cuáles son esas repercusiones que nos han dejado estos eventos que se han visto como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Revolución Industrial, el periodo entre guerras, las crisis que se han ocasionado, los países imperialistas, la forma en la que se independizaron esas colonias, sí, todas, y ahorita que vamos a ver algunos retos contemporáneos, pues también se van a integrar como parte para poder realizar un buen proyecto integrador. Entonces es importante que se dé lectura a los recursos de la semana para tener la información correcta para emplear en las actividades. Vamos a ver el orden del día. Son los aprendizajes esperados como punto 1, el propósito de la unidad, las especificaciones de la semana, actividades a realizar, recursos a emplear, explicación de la actividad integradora 5, la integradora 6 y el espacio para realizar preguntas al final o bien al final de cada actividad integradora. Dentro de los aprendizajes esperados, en primera instancia es que se conozca cómo está conformado el nuevo equilibrio económico mundial con la hegemonía estadounidense una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, cómo quedan tanto las potencias mundiales como las potencias emergentes. Reconocer esa organización política del mundo, cómo se establecen las fronteras y los espacios de la soberanía. Para ello se van a ver algunos conflictos territoriales, analizarán las características de la distribución espacial de los recursos estratégicos y las zonas de los conflictos territoriales. En cada conflicto territorial siempre hay un territorio que está en conflicto, en que se disputan, pero dentro de ese territorio hay un recurso estratégico en específico por el cual se disputan ese territorio. Eso es lo que se va a investigar en esta semana también. Argumentarán la importancia de las acciones que se llevaron a cabo para propiciar una convivencia pacífica entre naciones, que han hecho algunas organizaciones o entre los países para que disminuya esa tensión que se han generado en estos conflictos territoriales. Van a conocer algunos avances tecnológicos, como ya lo han venido observando desde la actividad integradora 1, pero ahora lo van a relacionar con su vida cotidiana para identificar cuáles han sido las ventajas que han tenido sobre la utilización de estos avances tecnológicos, no solamente computadora, teléfono, internet, sino todos los avances en los diferentes ámbitos, ¿sí? La medicina, la televisión, inclusive hasta una cafetera, ¿no? ¿En qué me ha beneficiado? Van a distinguir también los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos que se han derivado del nuevo orden global, ¿sí? A partir de la caída del muro de Berlín ha surgido un nuevo orden global que es el neoliberalismo, la globalización, la sociedad del conocimiento, la innovación. Sí, hay ciertos desafíos que los tienen dentro de sus recursos de la semana y vamos a relacionarlos con alguna problemática que se haya tenido. ¿Y para qué? Para realizar un ensayo que van a hacer en la actividad integradora 6. Pero el principal aprendizaje que se espera es que distingan esos desafíos sociales y vean de qué estamos hablando. También van a reactivar algunos conocimientos que vieron en el módulo 8 acerca del papel de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estos derechos humanos son los que se han visto afectados con algunos de los desafíos que ustedes van a identificar y van a elegir. También comprenderán ese papel que tienen los derechos humanos en la toma de sus decisiones, tanto
políticas y que van a enriquecer su proyecto de vida. El propósito de la unidad es que se analicen los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales derivados de la nueva organización mundial. Y la nueva organización mundial, estamos hablando de la globalización a partir de la caída del muro de Berlín con el neoliberalismo. Y la finalidad es que se reconozca la responsabilidad social de cada uno de nosotros, ¿sí?, ante la toma de las decisiones políticas. Las especificaciones de la semana, pues esta semana termina el 21 de noviembre a las 23:55 horas, está de más yo creo decirlo, pero pues lo tengo que decir. Cierra plataforma y ya no se pueden subir las actividades de esta semana. Se les puede otorgar extensión si por alguna razón médica, bueno, de salud laboral, no lograron subir sus actividades, se les puede otorgar una extensión, pero tiene ciertas condiciones. A más tardar tiene que solicitarse dentro de las 72 horas finalizada la semana, es decir, hasta el día miércoles de la semana que acaba de terminar, pueden solicitar extensión para las actividades de la semana que acaba de terminar. Por ejemplo, ahorita estamos en semana 3, solamente se puede solicitar extensión para actividades de semana 2. Ya no es posible otorgar extensiones de semana 1. Y hasta el día miércoles tienen la oportunidad de solicitar dichas extensiones en caso de que no hayan entregado. Cabe señalar que al otorgar o al solicitar extensiones hay una repercusión, hay una pequeña sanción en el aspecto actitudinal. Si no hay ninguna situación por la cual entregar o no entregar su actividad en tiempo, pues hay que evitarlo, ¿no? A veces te entregan trabajos excelentes y es injusto que tenga una sanción solamente por haberlo entregado después del plazo estipulado, pero así lo marca la rúbrica y así lo marcan sus instrucciones. Otra recomendación que tengo que hacerles es no al plagio. Hay que emitir ideas propias, ¿sí? Sus ideas de cada uno de ustedes son importantes, necesitan expresar qué es lo que realmente piensan y para ello hay que escribir de manera propia. Podemos consultar fuentes de información solamente para ampliar nuestras ideas, pero no para copiar textualmente lo que nos dice, porque al copiar textualmente y presentarlo en mi trabajo, estoy diciendo que esa idea es mía y en realidad es de otra persona. Entonces a eso se le considera plagio. A veces es plagio total, a veces es plagio parcial. Si son 3 productos que me entregan y uno de ellos lo retomaron textualmente, pues también se ve afectado el aspecto actitudinal, ya que no se queda sin puntuación. En estas actividades, principalmente en el ensayo, es importante que no se retome información textual, excepto sea para justificar o para respaldar algo que yo estoy diciendo, para demostrarlo, para comprobar que sí hay otro caso similar al mío, por ejemplo, ¿sí? Que sí hay datos estadísticos que respaldan lo que yo estoy defendiendo, dependiendo de lo que van a hablar en su ensayo con los desafíos contemporáneos. Bien, por favor, no al plagio, que sea la oportunidad para que ustedes puedan emitir información de manera crítica, emitir su postura, lo que ustedes realmente piensan y quisieran, si tuvieran la oportunidad, de defender. Los recursos de esta semana, pues tenemos aquí una variedad de recursos: hegemonía estadounidense, recursos estratégicos, conflictos territoriales, acciones para la paz. Son los recursos que vamos a utilizar en una actividad integradora. Al igual que, bueno, avances tecnológicos ya los vamos a utilizar en otra, como un producto en específico de esa actividad. Y aquí tenemos los desafíos contemporáneos. ¿Cuáles son? Inclusión, exclusión social, desigualdad, relaciones de consumo, participación ciudadana, desarrollo sustentable, calidad de vida. Estos son los desafíos contemporáneos y uno de estos son los que van a elegir para expresar
si se tiene alguna inconformidad, si se pasó por alguna situación problemática en donde se vio afectado alguno de sus derechos humanos. Avances tecnológicos no es un desafío contemporáneo. Este recurso es para realizar el punto 2 de la actividad integradora 6. También se les comparte estructura y desarrollo del ensayo. Esto es para que puedan identificar, que ya lo saben porque lo han hecho en los módulos, me parece que el 3 y el 4, el escrito debe de presentar ciertos elementos, ya que es un ensayo el que se va a realizar, y en este recurso viene lo que trae o lo que debe de contener cada parte, ¿sí? El título, la introducción, el desarrollo, la conclusión y hasta abajo las referencias. Aquí viene también la forma en la que deben de estructurar el desarrollo. Entonces los invito a darle lectura a esta información. Todos estos recursos están dentro de la plataforma en semana 3. Es importante, recuerden, participar en Foro Aprendiendo. Es parte de las actividades que deben de realizar. Se va acumulando la puntuación en las actividades formativas para obtener el 5% en la participación individual en plataforma. Si no hay dudas, si no tienen alguna experiencia que compartir en el Foro Aprendiendo, pues también se les expone una serie de preguntas que ustedes pueden ir resolviendo, que también les va a servir para emitir algunas ideas en su ensayo, ¿sí? O en sus actividades integradoras. ¿Qué actividades se van a realizar en esta semana 3? Tenemos 2 actividades integradoras, potencias y conflictos y el mundo actual. Ahorita vamos a detallar cada una de estas. También tienen las actividades formativas y la socioemocional. La socioemocional la van a trabajar con su tutor. Al final es un cuestionario que deben de contestar y deben de dar clic en enviar todo y terminar para que se guarden sus respuestas. El Foro Aprendiendo, como ya lo mencioné, es importante la participación en él, sea exponiendo alguna duda, expresando alguna situación o respondiendo las preguntas o los planteamientos que ahí vienen. También las actividades formativas, que son 2 cuestionarios, Mundo Actual 1 y Mundo Actual 2. Recuerden, al igual que el cuestionario socioemocional, al final deben dar clic en enviar todo y terminar. En esta semana vienen otros 3 cuestionarios que es importante responderlos porque de no hacerlo no se va a activar la información para visualizar la semana 4. Si no están, esto lo pueden hacer desde hoy, es importante, ya que si termina la semana y no lo han resuelto, no les va a aparecer, o sea, van a tener bloqueada la información de semana 4. Por lo tanto, no podrán subir su proyecto integrador, el cual equivale a un 30% de la calificación, como lo vimos en la semana 1. Por lo tanto, invito a que resuelvan a la brevedad estos cuestionarios, ¿sí? Opina sobre tu asesor virtual del módulo 10, opina sobre tu módulo y el cuestionario de contexto. Recuerden, al igual que en todos los cuestionarios, al final hay que dar clic en enviar todo y terminar. ¿Qué recursos vamos a emplear? Prácticamente todos. Para la actividad integradora 5 son 4 recursos: hegemonía estadounidense y potencias emergentes, recursos estratégicos y conflictos territoriales. Estos 3 recursos se van a utilizar para completar el mapa mental. Y acciones para la paz también va a servir para efectuar el párrafo que tienen que escribir o redactar en base a la observación que van a realizar en el conflicto territorial de los países que vayan a elegir, el recurso estratégico que observen que está en disputa en el territorio que se disputan los países que hayan seleccionado. Ahorita vamos a verlo con más detalle. En la actividad integradora 6, aunque no van a utilizar toda la información, es necesario que den lectura a cada uno de estos, porque al darle lectura ustedes van a ir
tal vez recordando, reflexionando, pensando en alguna situación que hayan pasado y que se hayan violentado sus derechos humanos dependiendo de la información de cada uno de estos desafíos. Si, por ejemplo, se vieron, no han sido incluidos en alguna situación o han sido excluidos porque es la parte contraria a la inclusión y la exclusión, si han sido víctimas de la desigualdad en algún, en la empresa, en alguna institución de gobierno, en su comunidad, en alguna escuela, etcétera. Esto es lo que van a reflexionar, cómo lo van a identificar, porque cada uno de estos elementos viene información respectiva acerca de lo que constituye, cuando se dice que hay desigualdad, cuando se dice que hay exclusión, quiénes son víctimas de la exclusión o quiénes son las personas más propensas a ser excluidas o a no ser incluidas, las relaciones de consumo, que todos los días estamos en transacciones comerciales, económicas. ¿Por qué? Porque tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que satisfacer nuestras necesidades y por lo tanto todos los días tenemos relaciones con las empresas, ¿sí? Desde la compra de un lápiz, ¿sí? De un litro de leche, de un kilo de azúcar, ¿sí? Hasta pues objetos grandes o solicitudes de créditos. En esa relación siempre hay, bueno, no siempre, en algunas situaciones hay abusos por parte de las empresas o instituciones que no, bueno, que violentan mis derechos humanos en cuanto a que no recibo un producto de calidad, en cuanto a que no recibo lo que me están ofreciendo, en cuanto a que si reclamo no me hacen válida la garantía, no me hacen válido, o me cobran de más o no me llega el producto, etcétera. Hay ciertas situaciones aquí revisando el recurso, pues van a ver ustedes qué situaciones son las más comunes y pues ustedes podrán identificar si han pasado por alguna de ellas y si es así, pues elegir este desafío. También en la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, lejos de que hablen del calentamiento global, tienen que hablar acerca de algo que les está afectando de manera directa. Y también tenemos el otro desafío que es la calidad de vida. Alguna situación que afecten la calidad de vida también, o que se hayan visto afectados en su propia calidad. Aquí a veces retomamos los bajos salarios o la forma en la que me hacen trabajar, por ejemplo, sí, que es exagerado o que no me pagan las horas extras o que a mí me ponen a trabajar más porque tengo alguna situación especial que a los demás, etcétera, ¿sí? No solo por ser mujer, sino también puede ser porque tengo alguna discapacidad, porque tengo obesidad, porque tengo anorexia o porque alguna situación en la que se haya visto afectada su calidad de vida. Si se identifican, pues eligen ese desafío. Con esto, entonces es importante leer todos estos desafíos, aunque no se utilicen, aunque solo utilice exclusión social o aunque solo utilice relaciones de consumo, tengo que darle lectura para identificar qué situación es la que más me ha afectado y pueda yo desplayarme al momento de redactar. Este es un punto, esto es solamente para realizar el ensayo. En otro punto de la actividad integradora 6 van a escribir un párrafo, es donde van a hablar acerca de los avances tecnológicos actuales. Para ello van a revisar el recurso avances tecnológicos, van a ver cuáles han sido estos avances y también van a identificar en qué me ha beneficiado a mí de manera directa y en qué me ha afectado. Vamos a pasar a la explicación de la actividad integradora 5. En esta actividad, como ya les dije, vamos a revisar los recursos, hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, recursos estratégicos, conflictos territoriales y acciones para la paz. En este documento, bueno, en esta actividad van a entregar un documento en procesador de texto. Ojo, no dice en una presentación de PowerPoint, no dice en PDF, dice en un procesador de texto. Entonces es importante que
acaten esta instrucción. Recuerden que en el aspecto actitudinal hay un criterio que dice acata las indicaciones. Es importante entonces entregar su documento en un procesador de texto. Dentro de este documento, dentro de este procesador de texto, van a entregar dos productos. Es un mapa mental y un párrafo que se va a derivar de lo que realicen en uno de los puntos del mapa mental. Y finalmente, enlistar las fuentes de consulta utilizadas. Hay que referenciarlas en formato APA y hay que referenciar toda la información que hayamos consultado. Mínimo deben de tener estas 4 referencias: hegemonía estadounidense, recursos estratégicos, conflictos territoriales y acciones para la paz. Mínimo deben de verse las referencias de estos recursos. En la sesión de síncrona de la semana 1 les indiqué más o menos cómo referenciar en formato APA los recursos de la semana, y también ya les compartí la página de apoyo para realizar las referencias. Esa es una página que pueden utilizar, pero existen muchas más. Si ustedes conocen otras, adelante, siempre y cuando referencien en este formato, ¿sí? En formato APA. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el punto 1? Es un mapa mental. Recuerden, el mapa mental tiene que llevar un centro, y del centro pues vamos a extender líneas hacia el exterior dependiendo de los puntos que me están pidiendo. También otra característica del mapa mental es que se va formando redes conceptuales, por lo tanto la información debe ser corta, ¿sí? No tanto como una palabra porque me están pidiendo características, pero sí frases cortas que indiquen una característica de lo que me están solicitando. Imágenes, es importante también colocar imágenes dentro de un mapa mental. Bueno, ojo, no vayan a realizar un mapa conceptual o algún otro esquema, porque ya no estarían acatando las indicaciones y se ve afectado el aspecto cognitivo y el actitudinal. Bueno, ya que identificamos el mapa mental, vamos a ver qué información vamos a incluir en este mapa. Lo tenemos aquí a un lado, dice, vamos a incluir los siguientes puntos: características de las potencias mundiales y características de las economías emergentes. Tenemos acá entonces dos dentro del primer punto que nos están mencionando, porque esta información la vamos a obtener de hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. Tenemos dos líneas que vamos a extender de nuestro mapa mental. Primero nos pide características, ojo, no países, características de potencias mundiales. Entonces, de nuestro centro, después de que hayamos incluido nuestro título, vamos a extender una línea hacia el exterior en donde vamos a determinar, vamos a hacer varias ramificaciones para colocar las diferentes características que hacen que un país sea una potencia mundial. Luego nos piden características de economías emergentes. Entonces, extendemos otra línea hacia el exterior, hacemos varias ramificaciones para colocar las características que hacen que un país sea una economía emergente. En el recurso que tenemos acá, ahorita vamos a ingresar, vamos a observar que vienen los diferentes países con sus características. ¿Qué es lo que van a hacer? Juntar toda la información para extraer qué es lo que tienen en común y poder extraer esas características, y con mi mapa mental quien lo lea puede identificar una potencia mundial. Bueno, este país es una potencia mundial porque tiene esto, esto, esto y esto, o bien es una economía emergente porque tiene esto, ¿sí? Entonces, lo que van a colocar son las características de las potencias mundiales y economías emergentes. E independientemente de que coloquen los países que actualmente, o bueno, que el recurso les está indicando, lo válido es que coloquen las características. Bueno, en otro segundo punto, en donde se van a desglosar otros dos puntos, ¿sí? Dice características de un conflicto territorial y recursos estratégicos. Dentro del mapa mental vamos a extender
Otra línea hacia el exterior, ya llevamos dos, con las potencias mundiales y con las economías emergentes. Una tercera línea vamos a realizarla para representar, ¿sí?, con sus diferentes ramificaciones, para representar las características de un conflicto territorial. ¿De dónde vamos a obtener ese conflicto territorial? Pues tenemos que elegir primeramente ese conflicto en el recurso conflictos territoriales. Aquí nos brindan una serie de conflictos, le vamos a dar lectura y van a seleccionar uno. Cuando ya seleccionen ese conflicto, leen la información, si es insuficiente, buscan más información para determinar cuáles son las características. No describir cómo fue el proceso o cómo fue el conflicto, sino qué caracterizó a ese conflicto. Si, por ejemplo, un Estados Unidos con Cuba, ¿qué caracteriza a ese conflicto? Para diferenciarlo de, por ejemplo, Argentina con Reino Unido, ¿sí? Entonces, es identificar características de ese conflicto. Luego dice características de recursos estratégicos. En una cuarta extensión, ¿sí?, partiendo del centro, una cuarta línea hacia el exterior, vamos a identificar el recurso estratégico que está en disputa en el conflicto que hayamos colocado en nuestro mapa mental. Si, por ejemplo, seleccionamos Estados Unidos contra Cuba por el territorio de Guantánamo, ¿sí?, es un ejemplo, pues voy a identificar qué tiene Guantánamo, qué recurso estratégico tiene Guantánamo, y una vez que lo identifique, para eso tengo que buscar información al respecto, en noticias, en revistas, información en internet, qué recurso estratégico tiene Guantánamo que lo quiere Estados Unidos, ¿sí? Bueno, podemos decir que Cuba lo pelea, pues porque es parte de su territorio, pero Estados Unidos, ¿por qué lo quiere o por qué lo pelea? Vamos a identificar primeramente cuál es ese recurso, y ya que hayamos identificado ese recurso estratégico, ahora vamos a buscar sus características. Y eso es lo que colocaríamos en un cuarto punto, en una cuarta línea que vamos a extender del centro hacia el exterior. Si no sé lo que son los recursos estratégicos, aquí dentro de la plataforma, dentro de sus recursos de plataforma, hay un recurso que se llama recursos estratégicos. Ahí viene cuáles son los recursos, por ejemplo, los recursos minerales, el agua, la alimentación, ¿sí?, el petróleo, y también vienen sus características. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar el recurso que se encuentra en el territorio que está en disputa entre los países que yo seleccioné y que coloqué aquí en mi mapa. Ya identificado el recurso, me voy a recursos estratégicos para ver cuáles son las características del recurso estratégico que identifiqué, y eso es lo que van a colocar en su mapa mental. Es un trabajo de análisis, es un trabajo sencillo, pero sí tienen que realizar su respectiva investigación. Ahorita vamos a ingresar a la plantilla que les elaboré y voy a ingresar también a los recursos. Ya que hayamos elaborado el mapa, pues el párrafo con estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, especialmente en el conflicto que hayas elegido. Si elegimos Estados Unidos y contra Cuba, pues vamos a ver, aquí tenemos este recurso que se llama Acciones para la Paz. Vemos cuáles han sido las estrategias y las relacionamos si alguna de esas estrategias las han empleado tanto Estados Unidos como Cuba, o en su disputa que han tenido, qué estrategias se han establecido entre estos dos países para mantener la paz y no estar en guerra, no estar en una situación conflictiva de manera, o sea, en campo de batalla, ¿no? Tal vez aún no se ha resuelto. Entonces eso es lo que van a investigar y es lo que van a colocar. ¿Qué estrategias se han llevado a cabo? ¿Qué acciones se han generado? De manera general, pero especialmente en el conflicto que coloquen en el mapa mental. Hay que enlistar las fuentes de información al final. Vamos a ingresar a la plantilla que ya les elaboré. Recuerden, sus datos de presentación es parte de la netiqueta, se evalúa en el aspecto comunicativo.
Bueno, aquí viene un mapa mental, aquí hice más o menos con puras herramientas de aquí de Word, de procesador de texto, en la parte de insertar y con puras formas. ¿Sí? Aquí tenemos formas, yo construí aquí este pequeño mapa, ustedes lo pueden elaborar mucho mejor, ya va a depender de la creatividad. También pueden utilizar el Smart Art con las plantillas de matriz. Aquí también pueden obtener otros, pero les sugiero mejor hacerlo con formas para que ustedes le vayan dando su propia estructura. En sí, mi intención es mostrarles cómo van a completar este mapa. Así que es lo que nos están pidiendo. En el centro tiene que ir un título. Podemos colocar potencias y conflictos territoriales. Del centro les decía, vamos a desplegar 4 líneas hacia el exterior. ¿Por qué 4? Porque me piden características de potencias mundiales, características de economías emergentes, características de un conflicto territorial, características del recurso estratégico que está en el territorio en disputa en el conflicto territorial. Entonces son 4 temas que vamos a desarrollar dentro del mapa mental. Entonces, por eso extendemos 4 líneas hacia el exterior. En mi primera línea, pues coloco el título, voy a hablar acerca de las potencias mundiales, puedo colocar como título acá una imagen que represente a las potencias mundiales de acuerdo con el recurso que voy a revisar en plataforma, y luego extiendo varias líneas dependiendo de las características que encuentren en común entre los países que corresponden a las potencias mundiales dentro del recurso. Identifican las características y pues las enlistan acá, ¿sí? Van a ser frases cortas, no párrafos extensos, porque nada más se les está pidiendo características. Si detectan 3, 4, 5, dependiendo de las características, pues ustedes extienden las líneas y así se va formando su red conceptual. Para completar este primer punto, vamos a ingresar a la plataforma. Vamos a ingresar al recurso hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. Aquí tenemos hegemonía estadounidense, nos está indicando que Estados Unidos es una potencia mundial. Entonces vamos a leer qué tiene Estados Unidos, que se considera una potencia mundial. Sí, tiene poder militar, financiero, ideológico, poder político, económico. Aquí viene una pequeña descripción de cada uno de estos elementos. Pero también está Alemania y Japón. ¿Sí? Y aquí también les pone algunas características que tiene Alemania, que tiene Japón, identifican qué es lo que tienen en común que las hace ser potencias mundiales en conjunto con Estados Unidos, y esas son lo que van a colocar, ¿sí? Frases cortas y características que tiene Estados Unidos, que tiene Alemania y que tiene Japón, unas 5 o 6 características que identifiquen que tienen similitud, si tiene poder económico, poder político, si cuál de estas partes, si encabezan las Naciones Unidas, si forman parte del G8, si dictan las prioridades políticas a nivel mundial. Sigue, por ejemplo, aquí Japón, que es tercera potencia económica porque se basa en la exportación de maquinaria y aparatos electrónicos, sí, que sus capitales tienen unas tasas de delincuencia bajas. Esas son características, ¿sí? Identifican nada más características y las colocan, independientemente a que me pongan que según el recurso, ahorita, pues, Estados Unidos, Alemania y Japón forman parte de las potencias mundiales, pero sería muy aparte. Lo principal es que coloquen las características. Si bien es cierto, en la actualidad, bueno, este es un recurso de años atrás, en la actualidad, pues también China se considera potencia económica mundial, pero nos vamos a enfocar ahorita a la información que tenemos en este recurso. De esta manera van a demostrar que han leído la información de los recursos de plataforma. Bien, con esta primera 2
dos hojas, las dos, la página 1 y la página 2, vamos a obtener la información para completar nuestra primera línea acerca de las características de las potencias mundiales. Vamos con el punto 2, que serían las características de las potencias emergentes. Extendemos una línea hacia afuera, colocamos el título para identificar de qué voy a hablar, porque a veces colocan nada más las características y no colocan a quién corresponde, si a una potencia emergente, si a una potencia mundial, y pues da lo mismo, ¿sí? No me están indicando características, sino me indican de que no puedo saber si identificaste cuáles son esas características que diferencian a una potencia emergente o a una potencia mundial. Bien, vamos a ingresar otra vez al recurso y ahora vamos a buscar características de las potencias emergentes. Vamos aquí y en la página 3 nos dice aquí potencias emergentes. ¿Sí? ¿Qué característica tiene un país o una potencia emergente? Que es una economía en desarrollo, que comienza a crecer por su propio sistema productivo, que es eficiente, que es competitivo, que tiene una demanda interna y crece en sus ventas al exterior. Esas son algunas de las características de las potencias emergentes. Aquí nos menciona también que desde inicios del siglo XXI se habla de un grupo llamado BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se consideran potencias emergentes por su crecimiento económico. Aquí vienen otras características, tenemos aquí los diferentes países, van a identificar, además de las características que ya les está mencionando aquí al principio, pueden identificar que tiene Brasil, que tiene Rusia, que tiene India, China y Sudáfrica en común, que los hace ser potencias emergentes. Solamente extraen las características, pueden colocar una línea al exterior nada más para indicar cuáles son los países que según el recurso de plataforma considera que pertenecen a las potencias emergentes, pero principalmente establecer sus características, sin mencionar el país en cada característica, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos identificando las características de las potencias emergentes en general, no de China, no de los otros países, no de Brasil, no de Rusia, etcétera, ¿sale? Bien, ya tenemos desarrollados los dos primeros puntos, ahora nos vamos a ir con el siguiente, conflicto territorial. Extendemos otra línea para determinar cuáles son las características de un conflicto territorial. ¿Qué conflicto territorial? Pues me tengo que ir otra vez a la plataforma, ya salgo de este recurso. Ojo, para referenciar, no copien las fuentes que vienen dentro del recurso. Estas son las referencias que utilizaron para realizar este trabajo que están viendo. ¿Qué van a referenciar ustedes? El documento en general, ¿sí? Esta dirección electrónica que tengo aquí al principio la van a referenciar en formato APA. Revisen sesión síncrona de semana 1 para hacerlo correctamente en caso de que aún tengan dudas. Bueno, nos vamos a ir a la plataforma. Vamos a ingresar ahora al recurso conflictos territoriales. Aquí les enlista, bueno, en primera instancia, que es un conflicto territorial, y les enlista varios conflictos, Estados Unidos y Cuba, por el territorio de Guantánamo. Viene una pequeña descripción acerca de cómo surgió el conflicto y qué es lo que pasa. De aquí van a extraer ciertas características y de la investigación que realicen sobre el conflicto. Características nada más. También está el otro conflicto que es Reino Unido con España por el territorio de Gibraltar. Rusia, Ucrania, por el territorio de Crimea. Israel, Palestina, ¿sí? Por el territorio de la Franja de Gaza y Cisjordania. El otro conflicto es India y Pakistán por el territorio de Cachemira. Reino Unido con Argentina por las Islas Malvinas, un conflicto bastante sonado. Aquí viene también cómo surgió el conflicto, qué es lo que pasa ahora. Dentro de la información de ahora qué pasa,
aquí pueden identificar las estrategias que se han llevado para mantener una convivencia pacífica, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice que decidieron seguir formando parte de la Commonwealth mediante un referéndum con un resultado de 99.83 votos a favor de esta opción. ¿Sí? Aquí vienen algunas estrategias para realizar el párrafo del punto 2. Otro conflicto es Estados Unidos con Reino Unido contra Mauricio por el territorio del archipiélago de Chagos Diego de García. Otro conflicto es Vietnam contra Taiwán, pero también contra China. 3 países disputándose las islas Paracel. ¿Cómo surgió el conflicto? ¿Y ahora qué pasa? Bueno, como pueden observar, hay varios conflictos aquí que ustedes pueden seleccionar. Vamos a suponer que seleccionamos el recurso de Rusia, el conflicto territorial de Rusia contra Ucrania. Bueno, pues entonces aquí en mi mapa mental yo voy a colocar conflicto territorial Rusia-Ucrania. Y ahora aquí voy a extender varias ramificaciones en donde voy a colocar las características de este conflicto. Leo mi recurso que tiene este conflicto. Bueno, pues viene territorio que pasó a ser parte de Ucrania, que era uno de los múltiples estados que integraban la Unión Soviética. Cuando el régimen comunista finalizó, varios estados que conformaban la Unión de la República decidió independizarse. Aquí viene una característica que pues quisieron independizarse, que Ucrania quiso independizarse, una característica, ¿no?, de ese territorio. Crimea se mantuvo como parte de su territorio, hubo protestas, se derrocó al gobierno de Víctor Yanukovych, ¿sí? Se desplegaron tropas en Crimea, se dio un discurso para garantizar seguridad. La península organizó un referéndum de independencia. Frases cortas que refieran a las características principales de este conflicto. Y eso es lo que van a colocar en el tercer punto de su mapa mental. En el cuarto punto, aquí es donde van a realizar un poquito de mayor investigación. Van a colocar, bueno, si yo seleccioné aquí el conflicto territorial de Rusia contra Ucrania por el territorio de Crimea, entonces, para elaborar mi cuarto punto, tengo que investigar qué tiene el territorio de Crimea, qué recurso estratégico tiene Crimea, que lo pelea Rusia y lo pelea Ucrania. Puede ser algún recurso físico o simplemente por su posición geográfica. Vamos a ver entonces el recurso de recursos estratégicos. Nada más para saber qué es un recurso estratégico. Un recurso estratégico, bueno, es estratégico porque es escaso o relativamente escaso, porque es indispensable y porque solo puede entenderse como estratégico según la percepción que tenga su situación. Es prácticamente insustituible y contribuye al mantenimiento de la hegemonía regional, mundial o supremacía de los actores locales. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser los recursos estratégicos? Puede ser el agua, puede ser los alimentos, la tierra, los recursos energéticos, como el uranio, como el litio, como lo que han encontrado en algunos países y que luego se quieren inventar alguna excusa para ingresar a los países porque han encontrado algún recurso, ¿sí? Recursos minerales. ¿Sí? Estos son parte de los recursos estratégicos. Entonces, ¿qué tiene Crimea si yo elijo este conflicto territorial? ¿Cuál de estos recursos, o por la posición geográfica, les decía, cuál de estos recursos tiene Crimea que está en disputa? Ya que haya identificado, vamos a suponer que lo que tiene ese territorio, o lo que se están peleando es no sé, recursos energéticos. Bueno, entonces aquí busco cuáles son las características de los recursos energéticos, ya que identifiqué que es el recurso energético lo que se encuentra
en Crimea y que por eso están peleando por ese territorio, pues aquí busco algunas características de ese recurso estratégico y es lo que voy a colocar en mis extensiones que ya tengo colocadas aquí. Dependiendo de las características que identifique, pues va a ser el número de cuadritos que voy a colocar. Por lo tanto, este recurso estratégico debe de estar relacionado con el territorio que está en conflicto en los países que voy a seleccionar en este conflicto territorial. Hay que colocar imágenes que representen el recurso estratégico, ¿sí? Imágenes de Crimea y de lo que, del recurso estratégico que se encuentra en ese territorio. Si es que eligen este conflicto, si eligen Estados Unidos y Cuba, pues van a buscar un recurso estratégico que se encuentra en la isla de Guantánamo. ¿Y por qué se pelean ese territorio? ¿No? ¿Qué hay ahí que se están disputando esa parte? Y es las características que van a colocar. Y así finalizan el mapa mental. Y luego el párrafo en donde van a escribir las estrategias que se han generado para convivir, para fomentar la convivencia pacífica, especialmente en el conflicto. ¿Qué conflicto? El que hayan seleccionado. Si seleccionaron a Estados Unidos y Cuba, pues acerca de qué estrategias se han llevado a cabo desde que surgió el conflicto a la actualidad para fomentar la paz. Si seleccionaron el de Rusia, pues también qué conflicto, qué estrategias se han determinado, se pueden apoyar del recurso. Tenemos acá acciones para la paz. ¿Sí? Vienen lo que hace la Organización de las Naciones Unidas, que si por ejemplo seleccionaron a Estados Unidos y Cuba, relacionar si ellos han hecho alguna de estas acciones, ¿no? Si han acudido a la ONU y la ONU ha realizado alguna de estos tipos de acciones y si no, qué acciones se han realizado. Hay que investigar, pero en el momento de redactar su párrafo, procuren hacerlo con sus propias palabras. ¿Por qué? Porque se está calificando la parte crítica, ¿sí? La parte del pensamiento crítico. Ya identifiqué cuáles han sido las estrategias, ahora lo redacto a mi forma de expresarme, ¿sí? Y así lo colocan. Finalmente, las fuentes de información. Con esto finalizamos la actividad integradora 5. ¿Tienen alguna duda? Yo por el momento no. Ok. Bueno, pasamos entonces a la siguiente actividad y dejamos las dudas al final. Vamos con la actividad integradora 6. Esta es un poquito más laboriosa porque cuando se trata de escribir a veces no es lo mismo tener las ideas en la mente que pasarlas a un papel. Sé lo complicado que es. Sin embargo, aquí vamos o sea, no importa que tengan una excelente redacción, importa que muestren que han realizado el análisis respectivo. ¿Qué van a hacer? Primeramente, bueno, son 2 puntos. Un ensayo en el primer punto y en el segundo punto un párrafo con las consecuencias positivas y negativas de los avances tecnológicos. Recuerden listar las fuentes de información al final. En el ensayo vamos a tener ciertas características. En primera instancia, cuando nos dicen ensayo, significa que tenemos que respetar varios elementos. Un ensayo está constituido por un título, por una introducción, por un desarrollo, por una conclusión y por sus propias referencias. Dentro de la introducción vamos a establecer la postura que vamos a defender, la tesis, la problemática que hayamos identificado. En el desarrollo vamos a presentar los argumentos que nos van a servir para defender la idea o lo que estoy proponiendo o haciendo la observación que estoy realizando respecto al tema del que voy a hablar. Y en la conclusión, la recapitulación de todo lo que hablé en el desarrollo y si sigo en la misma postura
que mencioné en la introducción, en la misma idea o en lo mismo que estoy defendiendo. Para empezar, esto es lo que debemos de tener en cuenta cuando nos mencionan la palabra ensayo, ¿sí? Que tenemos que cumplir con esas características. Si no tiene un título, pues baja mi puntuación. Si no tiene una introducción, pues se ve afectada la puntuación. Y mayormente si no tiene su conclusión. Ahora, ¿qué vamos a hacer o de qué vamos a hablar en este ensayo? Van a explicar cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos en su vida cotidiana, en lo que hacen diariamente, cómo se han visto involucrados tus derechos humanos. ¿Sí? ¿Cuáles son tus derechos humanos? Derecho a la vida, derecho a tener alimentación, derecho a un trabajo digno. Tenemos acá derecho a la intimidad, libertad de movimiento, derecho al matrimonio de la familia, a tener una nacionalidad, a tener libertad de pensamiento, libertad de expresión, a reunirme en público, a la no esclavitud, a la no tortura, a ser iguales ante la ley, a no sufrir ninguna detención injusta, al derecho a la democracia, al seguro social, a jugar, a la educación, el derecho de autor, a un mundo justo, a la responsabilidad, y que nadie tiene derecho a arrebatarte tus propios derechos humanos. Entonces vamos a identificar entonces si alguno de mis derechos se han visto involucrados, se han visto afectados con alguno de los desafíos contemporáneos. ¿Qué van a hacer? Primeramente, elegir un desafío de los que van a revisar en la semana, que ya más o menos les indiqué. ¿Cuáles son? La inclusión, la exclusión social, la desigualdad, relaciones de consumo, participación ciudadana, desarrollo sustentable y calidad de vida. Van a elegir alguno de estos desafíos dependiendo de de la situación, de alguna situación en la que hayan pasado, de alguna problemática en la que se hayan visto involucrados ustedes, que se haya resuelto, que hayan participado algunas instituciones y si no participaron, que sepan que existen pero que no recurrieron, etcétera. Identifican entonces una repercusión y en base a ello van a reflexionar sobre cómo han sido o cómo es que se vio afectado mis derechos humanos, ¿sí? Cómo estos te respaldan. Esta reflexión no es la que van a colocar, la reflexión es solo para tener todas las ideas y en base a eso elaborar mi ensayo. ¿Qué es lo que voy a defender? ¿Qué es lo que observo? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que debería de suceder o de pasar? ¿Qué es lo que voy a defender? Por ejemplo, en la inclusión, vamos a ir al recurso de la inclusión. Entramos aquí, viene aquí lo que es la inclusión, hace referencia también en la distinción con la exclusión social y la inclusión, que son conceptos contrarios, que al final de cuentas se afecta a uno, se afecta al otro, ¿no? Si no soy incluido es porque he sido excluido. Es un juego de palabras aquí. Leer la información solo para tener referencias, no se trata de hacer un resumen de este recurso. Se trata nada más de saber a qué se refiere la inclusión. Y aquí, por ejemplo, vienen qué instituciones o qué fundamentos pueden protegerme si soy víctima en este desafío, ¿sí? Por ejemplo, que existe la Declaración de los Derechos Humanos, el Convenio sobre la Seguridad Social, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, el Protocolo de San Salvador, ¿sí? Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tenemos aquí ciertos conceptos que nos van a ayudar, información que nos van a ayudar para colocar en la parte de qué instituciones existen que defiendan mis derechos si he sido víctima en este desafío contemporáneo de la inclusión. Por ejemplo, yo digo, en cuanto a la inclusión, ¿qué es lo que puedo colocar en mi introducción? ¿Cuál sería mi tesis
o lo que voy a defender. Yo digo que las empresas deberían seleccionar a su personal de acuerdo a su capacidad intelectual y no por la apariencia física o corporal. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque esto es lo que quiero defender. Porque me he visto o en alguna situación, en alguna vez, algún momento de mi vida, yo fui a solicitar empleo en donde conocía a la otra parte, ¿no? O a los otras, a quien le dieron el empleo y a mí no. Conocía que, pues, lejos de que fuimos compañeras en la primaria, secundaria, no sé, en toda mi carrera, y vi que lejos de obtener calificaciones bajas, no razonaba, no era una persona inteligente, pero sí era muy bonita y de buen ver, y en la empresa se solicita personal que de un trabajo en el que se requiere razonamiento, ¿sí? O pensar. No es que yo haya sido una persona muy inteligente, pero al menos más que ella sí lo fui y tenía buenas calificaciones. Y a ella la eligen, por ejemplo, por su aspecto físico. Aunque en el examen haya habido una gran diferencia en cuanto a la calificación a mi favor, pero no me seleccionaron a mí porque no soy de buen ver, porque no soy bonita, y a ella sí, ¿no? Un ejemplo, algo que pudiera suceder, que empresas seleccionen a chicas de buen ver o a jóvenes de buen ver, o sea, guapos, y no a los que realmente son inteligentes, pero no fueron muy agraciados. Ahora, cuando la empresa solicita, pues, para la apariencia física, o sea, que eso es lo que estén solicitando, que sean, no sé, guapos o bonitas, entonces sí, pero si el trabajo que estoy solicitando es para a la parte administrativa, para la parte en donde se necesita pensar y razonar o generar estrategias, pues no necesitas tanto la apariencia física, pero sin embargo hay algunas empresas que tienen jefes que se van más por esta actitud. Entonces es algo en lo que yo estoy en desacuerdo. Se vio violentado un derecho al que tengo, derecho al trabajo, ¿sí? No soy incluida por no ser bonita, ¿sí? O por ser pobre, o por ser tener obesidad, o por tener anorexia. No soy incluida en esos requisitos que piden dentro de los trabajos. Por ejemplo, ¿no? Si queremos hablar de la inclusión. Y si quiero hablar de la exclusión, que es un término contrario a la inclusión, que los temas podemos utilizarlos para uno o para el otro. Aquí tenemos, por ejemplo, agentes de exclusión. ¿Quiénes son los que excluyen a las personas? El Estado puede excluirlos, la economía, el mercado, las empresas, la misma sociedad en general, el individuo. Sin embargo, yo no puedo, o sea, si yo he sido víctima de exclusión por parte de un individuo, pues es más difícil para mí elaborar un ensayo en el que diga que los individuos o las personas tienen que cambiar o tienen que hacer conciencia acerca del daño que le hacen a las personas cuando las excluyen. No lo puedo controlar porque no puedo meterme en su vida, tampoco en la sociedad. Sí es cierto que se pueden hacer campañas para que la sociedad deje de excluir a través de la estigmatización, los movimientos técnicos por la religión. Es que tú no eres católica y yo soy, por eso no puedes ser parte de mi grupo, ¿sí? O por algún aspecto cultural. Tampoco puedo así incidir en gran manera, ¿sí? O no puedo tal vez cambiar esa parte, pero sí pudiese hablar acerca, en mi caso, sí, ustedes van a reflexionar dependiendo de lo que hayan pasado, ¿no? Un ejemplo sería de que el Estado debería garantizar
el goce de los servicios públicos de calidad a todas las personas y no solo a quienes cuentan con un nivel económico alto o realizan pagos extras. Porque eso pudiese colocar como mi tesis o mi postura en mi introducción de mi ensayo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? ¿O por qué lo estoy diciendo? Es lo que voy a exponer en mi desarrollo. ¿Por qué refiero o por qué estoy diciendo que el Estado debería garantizar el goce de los servicios públicos? Bueno, porque he observado, porque he sido víctima, por ejemplo, al solicitar placas de mi carro o al solicitar una acta de nacimiento, un acta de defunción, un acta de matrimonio, un acta de algo, en algún lugar que corresponda a un servicio público y que no me lo hayan otorgado porque no di un pago extra, ¿sí? Y tal es el caso de que me pedían una credencial, o sea, que tenía que yo llevar mi credencial original. Llevaba la copia, pero no la original. Y que no se puede hacer ese trámite porque no llevo la credencial original. Salgo y pues voy a tratar de buscar, sin embargo, me entero de que hay alguien que hace esos trámites con solamente la copia. Si le pagas a esa persona y entras nada más con la copia y te hace el trámite. Eso nos están excluyendo porque si me hubieran visto de una posición económica alta, no me la hacen, me lo dicen ahí mismo quizás, o se están viendo afectados mis derechos si no tengo el recurso, el pago extra que me están solicitando para hacérmelo de esta manera, pues busco la forma, hago el pago, me veo afectada en cuanto a que era para comprar la comida del día y lo tuve que pagar para obtener mi credencial, obtener mis placas, obtener mi tenencia, obtener algo, ¿no? Algo, de algún servicio en el estado que da el Estado. Entonces, esto sí lo puedo hablar, esto sí quizás pueda modificarlo con lo que yo voy a exponer. El Estado debería garantizar, debería supervisar a todos esos servidores públicos que te ponen algún pretexto para no hacer el trámite y recurras a un pago extra o te ofrezcan o que si pagas más te hacen el trámite. Suele pasar en las instituciones médicas, por decir en el ISSSTE, por ejemplo, ¿sí? Que no te lo hacen rápido. Algún trámite que te debería tardar 1 o 2 días, te tarda hasta 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Por qué? Porque no les pagaste más o o no les ofreciste algo, ¿no? Y ahí es donde cae lo de la corrupción. Me estoy viendo excluida, ¿sí? Del servicio que debería de recibir por ser de un nivel económico bajo o por tener alguna situación, ¿cómo le llamarías? Cultural, o porque soy católica o porque soy evangélica o porque, dependiendo, ¿no? Me excluyen por tener alguna de estas características. Y tenemos aquí por la pobreza, por la marginalidad, por la informalidad, por mi forma de vestir, no me atienden porque por la forma en la que voy vestida, ¿no? O porque ven que mi situación es precaria. Ella no va a tener para pagar de más, entonces de una vez le digo que voy a tardar 3 meses para realizarle su trámite, ¿no? No me interesa porque no puede pagarme más, ni siquiera se lo ofrezco. Estoy siendo excluida. Esos son ejemplos, ¿sí? Otra situación, otro concepto sería el desarrollo sustentable. Tenemos aquí otro desafío. Solamente les estoy colocando ejemplos sobre problemáticas que pueden ocurrir. Semana 2, semana 3. Vamos a ver desarrollo sustentable. Dentro de desarrollo sustentable nada más nos da información acerca de lo que es la diferencia entre la palabra sustentable y sostenible, que no hay ninguna, pero en esta parte dice, para lograr un desarrollo sustentable se requiere que su sistema
¿sí? Económico, produzca excedentes y conocimientos técnicos, que se preserve el medio ambiente, que sea flexible, que se promueva modelos de comercio, que se investigue constantemente nuevas soluciones, que se garantice la participación de los ciudadanos en la toma de sus decisiones. ¿Qué puedo pensar en qué ha sido afectado mis derechos humanos en cuanto al desarrollo sustentable? Si, por ejemplo, al lado de mi casa siempre hay al lado de mi casa o en mi comunidad entra una empresa, vamos a suponer que vivo en la parte fuera, ¿sí? de la ciudad, en un rancho, por ejemplo, y he visto que hay una empresa que ha pasado drenando o escarbando al lado de los ríos, lo que hacen las graveras, lo cual deja inservible al suelo y ya no se puede sembrar nada y eso era lo que hacía que hubiera mayor oxígeno, etcétera, ¿no? O sea, están talando árboles, están dejando inservibles a los suelos, o esa empresa llega a mi comunidad y como pasa por ahí un rito, tira los desechos tóxicos, después vienen las enfermedades, es parte del desarrollo sustentable. Entonces, ¿qué podría yo poner como una tesis o como una postura a defender en cuanto a desarrollo sustentable? Podría decir que el Estado, otra vez voy a involucrar al Estado, debería de supervisar a las empresas que no preserven el medio ambiente, aquellas que talan árboles, que dañan el suelo, que tiran desechos tóxicos en ríos, lagos o mares, pero principalmente brindar un verdadero seguimiento en la supervisión para prevenir que esto no suceda. Y en mi desarrollo voy a explicar por qué el Estado debería de intervenir, por qué lo digo y qué otros casos hay que también apoyan a lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, al finalizar en mi conclusión, debo decir que sí, efectivamente, deberían de existir otras políticas para regular las acciones que realizan este tipo de empresas, ¿no? Y así nos podemos ir con todas las demás, los demás desafíos, identificar qué problemática hay. Por ejemplo, yo voy a elegir aquí el otro de los desafíos, que son relaciones de consumo, que son porque todos los días sucede. Bueno, aquí en la plantilla está datos de presentación, como siempre, y viene ensayo, realizar un escrito con argumentos propios sobre la forma en que se han visto afectados tus derechos humanos, enfocado en uno de los desafíos contemporáneos. ¿Qué instituciones existen para protegerse? Si realizan de manera efectiva su función, de qué manera resolviste tu situación y qué otros casos similares al tuyo existen. Dentro del ensayo deben de responderse todas estas preguntas guías que les estoy colocando aquí al inicio. ¿Cuáles son esos desafíos contemporáneos? Igualdad, inclusión, exclusión, relaciones de consumo, participación ciudadana y desarrollo sustentable. Uno de estos desafíos es de los que van a hablar. Aquí yo hice un ejemplo acerca de las relaciones de consumo. ¿Sí? Entonces voy a pensar primeramente en una problemática que haya pasado para establecer en el desarrollo una postura que deberás defender con argumentos propios. Inicio mi ensayo. Como les dije, tiene que tener un título, una introducción, un desarrollo, su conclusión y al final las referencias. Empiezo con mi título. Tengo que buscar un título que haga referencia o que sea atractivo para que puedan continuar la lectura. Yo aquí, mi postura, o lo que voy a defender, es que se debería regular y supervisar el contenido de los contratos que manejan las empresas, específicamente aquellas que ofrecen servicios de financiamiento. Esa es mi problemática, de eso es lo que quiero hablar. Entonces yo voy a colocar en mi título irregularidades en los servicios bancarios. Voy a hablar del financiamiento que ofrecen los servicios bancarios. Empiezo mi introducción, ¿sí? Aquí, este es solamente un ejemplo para que ustedes más o menos se guíen en base a lo que,
al desafío que vayan a elegir y a la problemática que cada uno haya vivido o haya presentado. Entonces aquí les coloco, es bien sabido que las instituciones financieras prestan servicios que son de gran utilidad para sus clientes, porque muchos se ven beneficiados con los créditos que les otorgan, ¿no? Sin embargo, existe un factor que se sigue observando y que no se ha regulado. Me refiero a las inconsistencias en los contratos efectuados para cualquiera que sea el producto que se requiera, ya que estos siempre son ambiguos y a favor de la institución, olvidando los derechos con los que cuenta el cliente al verse afectado por la omisión consciente o inconsciente de la información al momento de ofrecer sus servicios, como la periodicidad de la tasa de interés, el monto y el plazo, o las condiciones para efectuar reclamos en casos de cargos no reconocidos o extravíos. Esta es mi tesis. Esto es lo que voy a defender. Esto es de lo que estoy inconforme. ¿Sí? Por esto me vi afectada en alguna ocasión porque me cobraron de más o quise cancelar el servicio o o me están cobrando de algo que no compré. Y quise pelear y quise reclamar y llevé mi contrato y en las letras más chiquititas o en una frase en donde había ambigüedad, si sucede esto, soy beneficiado, si no sucede esto, también me beneficia, según la empresa, como empresa. Pero como cliente me veo afectada porque aunque pelee, de todos modos pierdo. Me veo afectada en esa situación, recurro a instancias, no me resuelven o es tardado, al final de cuentas, porque me voy a los medios o a derechos humanos, y pues más o menos me tratan de resolver la situación. Sin embargo, pasé por todo este procedimiento y es algo en lo que perdí tiempo, pagué algo que no me correspondía o pagué más por no darme la información correspondiente. Por ejemplo, como lo que hacía una de las empresas telefónicas, tienes llamadas ilimitadas y pues al principio llamadas ilimitadas y te pasabas hablando 3 horas y cuando llegaba tu factura, llamadas ilimitadas gratis, y cuando llegaba tu factura te llegaba de 5,000, 6,000 pesos y tú dices, ¿por qué? Si me dijeron que tenía llamadas ilimitadas. Sí, pero tenías que cortar cada 5 minutos. Eso no me lo dijeron. No, pues es que usted tampoco preguntó. Es responsabilidad de la empresa o de los asesores o de quien está vendiendo decirte que debiste haber colgado cada 5 minutos. No lo hacían, no lo hicieron y pues se vieron afectados muchas personas. Quien reclamó, quien peleó y quien pues quizás haya ganado, que lo más probable es que no, porque estaba en las letras chiquitas del contrato. En fin. Es parte de por qué les estoy comentando, por qué estoy haciendo énfasis. Esta es mi tesis, ¿sí? Esto es lo que voy a defender, las inconsistencias en los contratos efectuados para cualquiera que sea el producto que se requiera. Siguiendo en la misma introducción, es por ello que en este breve ensayo, ¿sí? Porque en la introducción se habla de lo que voy a desarrollar en todo mi texto, ¿no? En este breve ensayo hablaré de cómo se han visto involucrados mis derechos humanos, que estoy colocando aquí, haciendo la relación del desafío contemporáneo, de la parte en la que me vi afectada con mis derechos humanos. ¿Sí? Y aquí menciono también en el desafío contemporáneo de las relaciones de consumo, como las instituciones bancarias, desde un enfoque particular, al tiempo de mostrar casos similares e instituciones que pueden apoyar al usuario para la defensa de sus derechos. De esto es lo que voy a hablar en mi ensayo, en mi desarrollo. Y aquí pues ya dentro de mi desarrollo voy a hablar, las instituciones bancarias son tal, puedo buscar inclusive información en fuentes adicionales y terminar y hacer la referencia al final. O bien, si de acuerdo con tal personaje, las instituciones bancarias son esto y esto. No puedo nada más copiar y pegar la información sin referir o hacer todo mi desarrollo con pura información copiada textual, sería incorrecto.
no habría puntuación en el aspecto de pensamiento crítico. Y así, o sea, sí podemos retomar frases para definir conceptos, siempre y cuando también coloquemos al final las referencias. Entonces, dentro de mi desarrollo aquí en este ejemplo, digo, las instituciones bancarias son esto, esto y esto. El hecho es que al momento de, aquí ya compongo mis propias palabras, el hecho es que al momento de ofrecerte el servicio son 1000 garantías y beneficios que te proponen. Prácticamente te enamoran, te convencen de ser los mejores, siendo ese su trabajo, claro, pero es poco ético que no te indiquen las restricciones para aprovechar dichos beneficios y que termines pagando el triple de lo que realmente cuesta el producto o el crédito que te ofrecieron. Es curioso ver cómo en todas las instituciones bancarias existen hasta 10 o más asesores financieros para aperturar una cuenta bancaria especialmente crediticia, pero solo una caja de atención a clientes para que atiendan tus reclamos. Tal es el caso de la institución, ponen el nombre de algún banco, si es que a esto tratan, pero también pueden hablar de las tiendas comerciales, de las tiendas de autoservicios, de los hospitales, de lo que ustedes hayan pasado en cuanto a este desafío, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de cómo estoy relacionando. Dice, tan solo por situaciones en torno a las tarjetas de crédito, la Conducef estimó que fueron más de 1.8 millones de personas afectadas al año, mientras por causas afines a los plásticos de crédito reportó más de 1.466.000 casos. Este párrafo que estoy colocando aquí me sirve para sustentar o respaldar lo que yo estoy hablando, ¿sí? Que no solamente yo he tenido problemas en cuanto a la existencia de los contratos, en cuanto a los reclamos por cobros no reconocidos, en cuanto al servicio, en cuanto a la falta de información. Según la Conducef, aquí estoy refiriendo a una institución gubernamental, me está diciendo que cuántas personas han sido afectadas al año. Dice 1 millones de personas. Esta parte es una frase copiada textual, pero estoy colocando que lo dice la Conducef, no que lo digo yo. Y en la parte de referencias, pues voy a colocar de dónde lo obtuve, de la revista Forbes, con su título, la fecha de consulta, la fecha de cuando se dio, perdón, de cuando expusieron el artículo, la fecha en que lo estoy consultando y la referencia electrónica. ¿Sí? No solamente es ponerlo y ya, es como si yo lo dijera, cuando realmente no, lo estoy extrayendo de un artículo. Puedo colocar, dependiendo de lo que escriba, pongo mi párrafo en donde estoy argumentando en lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que debería de ser, y respaldo con algo que haya dicho otra institución o con algún caso de un personaje reconocido que también pasó por lo mismo, ¿no? Podemos retomar información y así sustentamos, estamos cumpliendo con, escribo en el desarrollo con palabras propias mis argumentos y también cumplo con respaldarlos con argumentos de otras, de información investigada o de datos estadísticos o de algunos autores reconocidos que también han pasado por lo mismo. De esta manera termino de exponer mi información en el desarrollo y luego sigue mi conclusión. Ya puedo colocar dentro de la conclusión, ante la situación presentada, estoy totalmente convencida que mientras no existan disposiciones legales que realmente protejan al consumidor, cada persona debe informarse de todas las restricciones en los contratos que se firman, leer hasta el último detalle y preguntar sin temer, hasta lo más obvio, porque de lo contrario, la situación seguirá igual. Si ellos no pueden cambiar, si el gobierno no va a interceder, si no, o las instituciones que existen para ello no lo van a regular, pues ¿qué me queda? Pues que yo cada que vaya a hacer una compra me cerciore del precio real, me cerciore, más si es una compra a crédito, me cerciore de cuánto me van a cobrar en tasa de interés, cuánto tiempo lo voy a pagar, cuánto voy a terminar pagando al final, ¿sí? Si es una
si voy a realizar una compra en línea, que sea una empresa que tenga buenos antecedentes, que tenga buenas referencias, que tenga buenos comentarios, así como del producto. ¿Sí? Si no tiene ninguna reputación o si tiene una mala reputación, pues no me voy a exponer. Entonces, ¿qué me queda a mí? Informarme. Esa es la recomendación que puedo establecer dentro de mi conclusión, porque tiene que haber una recomendación. Finalmente, las referencias, ¿sí? De todo lo que hayan consultado. ¿Qué van a referenciar acá? Los argumentos que hayan, los respaldos que hayan presentado a sus argumentos, el recurso del desafío que hayan seleccionado. Si hablaron de inclusión, pues van a referenciar aquí el recurso de la inclusión. Aquí debería de referir el recurso de relaciones de consumo. Con esto terminan el ensayo y finalmente en el punto 2 van a realizar su párrafo acerca de las consecuencias de los avances tecnológicos. ¿En qué me ha beneficiado tener que exista internet, que existan computadoras, que existan dispositivos electrónicos? En primera instancia para ustedes es que pueden estudiar. Ya ahorita tienen que trabajar, no tienen tiempo para ir a una escuela en físico en donde tienen que estar toda la mañana de manera presencial. No es posible porque tengo una familia que mantener y tengo que trabajar. Gracias a que existe el internet y los sistemas de prepa en línea, pues puedo seguir o puedo culminar mi bachillerato. Esa podría ser una consecuencia positiva en cuanto al internet. En cuanto a otros aparatos electrónicos, ¿en qué me ha beneficiado? Que ahora exista televisión, que exista la radio, que exista las lavadoras, son parte de que eficientizan las actividades, ¿no? Tengo que trabajar, si me pongo a lavar a mano, pues me llevaría mucho más tiempo. Gracias a que tengo la lavadora, puedo dejarla trabajando mientras estoy haciendo otras cosas, etcétera. Cosas así que de manera personal a ustedes les haya beneficiado, les beneficie. Un avance tecnológico en cuanto al punto médico. Si necesitaba, tengo un dolor de rodilla que nadie me lo ha detectado porque una radiografía que también es parte de un avance tecnológico no es posible visualizar y tengo muchos años ya con este dolor de rodilla. Fui a hacerme una resonancia magnética, es otro avance tecnológico y ahora gracias a la resonancia magnética han podido identificar exactamente el punto en el que se encuentra la lesión y ahora me pueden operar. ¿Sí? Es una ventaja, es un beneficio que he obtenido gracias a ese avance tecnológico, ¿no? O las maquinarias que existen en todas en las empresas en cuanto a la producción en serie, gracias a eso, entre comillas, se ha hay una diversidad de productos a los que puedo acceder si cuento con el recurso, ¿verdad? Ahora, ¿qué papel juegan en la convivencia? ¿Me ha acercado más a mi familia o me ha alejado? Quizás ahora me ha acercado más a la familia que tengo lejos, pero la familia que tengo cerca, pues cada vez convivo menos con ellos porque estamos todo el tiempo con el celular o con la computadora o con la televisión o con los juegos, ¿no? En la libertad, en la igualdad, ¿sí? La tecnología es para todos, o yo me he visto afectada por no tener los recursos para disponer de dicha tecnología, ¿no? Por ejemplo, una resonancia magnética sí existe, pero no tengo el recurso para pagarlo porque es muy caro, por ejemplo. ¿Sí? Cosas así en los que ustedes se hayan, que en su día a día lo hayan vivido. No me copien y peguen. Hay mucha información en internet que pueden copiar, pero no sería válido. Si se identifica sería pues plagio y no tendrían puntuación. Entonces, escriban lo que viven, escriban lo que pasa, escriban cuáles han sido sus ventajas y sus desventajas de manera personal. Y finalmente, las fuentes de información, aquí van a volver a repetir las referencias que hayan colocado aquí, porque estas referencias son del ensayo. Y estas fuentes de información es de todo el trabajo, del ensayo y de lo que hayan empleado en su párrafo. Dice, pero no utilicé nada, o sea, ninguna información para escribir las consecuencias positivas y negativas porque fue personal. Si empleaste, tuvimos que ver el recurso de avances tecnológicos para saber
cuáles han sido esos avances y que yo he utilizado y que yo me he beneficiado o me ha perjudicado, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la radio, la televisión, la computadora, los satélites, los teléfonos inalámbricos, el módem, las laptops, la fibra óptica. Antes no tenía fibra óptica y ahora sí, me he visto beneficiada, sí, la velocidad de internet, y ahora ya puedo hacer mis sesiones porque sin ningún problema, sin ninguna interferencia, gracias a la fibra óptica. Es un beneficio que he tenido. Los servidores web, las redes sociales, el navegador público, los GPS. Voy a un lugar y no conozco la dirección, inclusive hasta los taxistas, ¿no? Ya utilizan el GPS que los va guiando por dónde ir, aunque no conozca la ciudad. Es un gran beneficio. El DVD, la tecnología HD, tecnologías avanzadas, mecatrónicas, sistemas informáticos, imágenes moleculares, y los ultrasonidos en 3D, que también son bastante beneficiosos, o los software fiables. Este recurso es el que van a referenciar porque lo deben de leer para completar su párrafo, sin nada más como referencia para saber, y su párrafo con palabras propias de lo que ustedes, las consecuencias y los beneficios, pero lo van a referenciar en la parte final. ¿Dudas? Ya me pasé media hora. ¿Dudas al respecto? Por el momento ninguno, asesora. Me pregunta Claudia que el cuestionario de contexto no le aparece disponible. Por favor, pregúntenle, bueno, hay que comunicarse con el asesor tecnológico o con el tutor para que vean por qué no les aparece. Es importante responderlo. Tengo entendido que hasta ayer todavía tampoco teníamos disponible el foro Aprendiendo, pero yo lo atribuía por el día, ¿no? Pero ya hoy debe de aparecerles el cuestionario. Sí, todos los cuestionarios deben de estar activos. Voy a pasar el reporte, Claudia, pero de todos modos quiero que ustedes también lo hagan, porque los más afectados en caso de no activarse, pues serían ustedes. No se activaría pues la información de semana 4 y eso pues sí te afectaría bastante. Entonces, haz el reporte, por favor, con el asesor tecnológico y con tu tutor. Yo lo voy a hacer por mi parte también con el supervisor de asesoramiento de calidad. Bueno, entonces, si no hay más dudas, pues me despido, damos por finalizada la sesión. Me extendí bastante, pero me interesa que realmente se comprenda la información para que obtengan pues buenas puntuaciones en sus actividades. Damos por finalizado entonces, que tengan un excelente día y gracias por su atención.